Clarión se sintió vacía, como si alguien le hubiera arrancado la médula de los huesos. El destello de luz de las estrellas que normalmente percibía en su pecho se había enfriado como las cenizas de un hogar. Aunque el cansancio la agotaba, aunque su visión se oscurecía, se arrastró hacia Petra. Cuando por fin lo logró, dejó escapar un sollozo ahogado. Las pecas de Petra parecieron desaparecer en la palidez seria de su tez. Sus ojos vagaban tras los párpados cerrados, atormentados por algo que Clarión no podía ver, algo de lo que no podía salvarla. Clarión no podía soportarlo. No podía soportar más el peso de su fracaso. Quería acurrucarse en la nieve a su lado y rendirse. Quería dormir una eternidad. Sería tan fácil dormir. No supo cuánto tiempo permaneció arrodillada allí antes de oír el crujido de pasos en la nieve a su lado. Clarión se inclinó la cabeza, se dirigió hacia el sonido. Milori y Jarrow estaban de pie sobre ella, luciendo miradas gemelas de preocupación. Sintió un frío que ni siquiera la noche más larga y más amarga del invierno podría lograr. Lo sintió hasta el alma. Hizo que su sangre se volviera lenta y sus pensamientos aún más. Todo parecía tan irreal, que no podía estar segura de si estaban allí o no. Primero ve a ver a Artemisa, murmuró Clarión. Las palabras se le espesaban en la boca, apenas podía obligar a sus labios a formarlas. Los curanderos se están ocupando de ella, respondió Milori suavemente. Bien. Cerró los ojos. Hace mucho frío. A lo lejos, se dio cuenta de que Milori le hablaba a Jarrow en voz baja. Solo captó fragmentos, demasiado pálida, haz algo. Estaba hablando de ella, pensó Clarión. Se obligó a concentrarse en la respuesta de Jarrow. No puedo hacer nada si no hay ninguna herida que curar. La tensión a la que se ha sometido, la sanadora se quedó en silencio. Es grave, Milori. Está completamente agotada. Necesita regresar a las estaciones cálidas de inmediato. Sus sanadores sabrán qué hacer con ella. ¿Me estoy muriendo?, se preguntó. Se sentía tan desconectada de su propio cuerpo que la perspectiva no la asustaba. Ninguno de sus amigos está en condiciones de recuperarla, dijo Milori. Yo puedo llevarla hasta el borde de Spring. ¿Y si no encuentras hadas cálidas?, preguntó Jarrow, cerrando los puños a los costados. Nuestros exploradores les advirtieron del ataque. No creo que haya nadie esperando en la frontera. Su expresión se ensombreció. A Clarión no le gustó la determinación de su mandíbula ni la resignación de sus hombros. Una sensación incipiente de temor se arremolinó en ella, mucho peor que cualquier cosa que las pesadillas le habían infligido. Entonces haré lo que debo. Milori, dijo Jarrow en tono de advertencia. Entiendo el costo. ¿En serio? Clarión captó un destello del dolor que iluminó los ojos de Jarrow y como no protestó más cuando Milori se arrodilló junto a Clarión. Pasó un brazo por debajo de ella y la levantó en sus brazos. Hizo una seña a un talento explorador y silbó para Noctua. En un instante, la lechuza revoloteó desde su percha. Con la ayuda del explorador, Milori subió a Clarión a la espalda de Noctua y luego subió con ella. La suave calidez de las plumas de Noctua la reconfortó. Mientras surcaban el cielo invernal, la visión de Clarión empezó a desaparecer. Apenas podía distinguir los planos de su rostro, dorados por la luz de la luna, y su cabello, un mechón de nieve blanca contra el cielo estrellado. La tormenta había amainado, pensó confusamente. Se veía tan hermoso, y tan triste. Sintiendo que ella lo miraba, él la miró. La preocupación que se reflejaba en su frente le rompió el corazón. Más que nada, quería alejarlo de él. Pero en ese momento, ella era impotente. No sentía nada más que vacío en su interior. Un entumecimiento desconcertante se había apoderado de todo su cuerpo. Si se dejaba llevar, pensó que podría irse a la deriva. Sonaba muy tentador. Sus párpados estaban increíblemente pesados. A través de la nieve enmarañada en sus pestañas, vio cómo las estrellas se apagaban. La llamaban por su nombre. Clarín. O era Maile. Y Clarión, dijo con firmeza. Quédate conmigo. Estaba muy cansada.
Pero si Milori le hubiera pedido que se quedara, bueno, no había nada en este mundo que ella pudiera negarle. Todo lo que estuviera en su poder para darle era suyo. Sus palabras eran arrastradas cuando dijo, háblame. Hubo un momento de silencio antes de que dejara escapar un sonido sin aliento, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. ¿Sabías que vi caer tu estrella? Ante eso, una pequeña chispa de calidez se encendió en ella. Sonrió con ojos llorosos. ¿En serio? En realidad. Se obligó a abrir los ojos al percibir la ternura de su voz. Envuelto en un halo de luz celestial, parecía casi de otro mundo. La miró con una desesperación feroz, a partes iguales de adoración y dolor. Eso hizo que un dolor floreciera en su interior, una emoción que no podía nombrar y que burbujeaba en la superficie del estanque turbio de sus pensamientos. En ese momento no sabía que nos estaba trayendo una nueva reina. Nunca había visto una estrella fugaz antes, caen tan rápido. Pero capté el momento exacto en que se elevó por el cielo. Recuerdo sentirme se quedó callado, su voz se suavizó. Una sonrisa agridulce se dibujó en su rostro. No había sentido esperanza en mucho tiempo, pero la sentí esa noche. Incluso pedí un deseo. ¿Un deseo? Sabía que no se debía compartir los propios deseos, pues tendía a dejarlo sin poder. Pero, sin duda, si lo había pedido en su propia estrella, podría guardarlo a salvo para él. Como si hubiera percibido el giro de sus pensamientos, respondió, me hubiera gustado que hubiera un futuro diferente para mí en Texie Hollow, dijo en voz baja. Uno en el que no estuviera atado a las pesadillas. En el que tal vez nuestros mundos no estuvieran tan divididos. Un hermoso deseo. Cuando se permitió imaginarlo, su corazón se llenó de anhelo. Él entrelazó sus dedos con los de ella y rozó sus nudillos con sus labios. Lo habrá, susurró. Lo prometo. Aunque fuera lo último que hiciera, haría realidad su deseo. Las estrellas brillaban con más fuerza en lo alto. La expresión de Milori se llenó de asombro mientras su luz danzaba sobre la nieve que revoloteaba a su alrededor. Cuando su mirada encontró la de ella de nuevo, no pudo recordar cómo respirar. Qué hermoso, ver el momento exacto en que él se enamoró de ella. Tal vez siempre la había amado, en algún nivel, desde aquella noche en que se permitió volver a tener esperanza. Pero con la oscuridad invadiendo, con su mente flotando en algún lugar más allá de ella, no pudo convencerse a sí misma de que no lo había imaginado. Seguramente, pensó, algo tan hermoso tenía que ser un sueño. Cuando su visión volvió a ser clara, ya habían aterrizado. Clarion estaba acurrucada de costado, todavía acurrucada de forma segura entre las plumas de Noctua. Le tomó solo un momento darse cuenta de que se habían detenido en la frontera entre el invierno y la primavera, y que Milori ya no estaba a su lado. Con una sacudida, luchó por levantarse apoyándose en un codo. Pero con sus fuerzas agotadas, se desplomó una vez más. Solo pudo gemir débilmente mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. Desde ese punto de observación, no podía ver más que copos de nieve que se reunían en su pelo y giraban perezosamente ante ella. La luz blanca de la luna brillaba en la superficie del río. Y allí, a lo largo de sus orillas, profundos rastros de pisadas, superpuestos uno sobre otro. Milori había estado caminando de un lado a otro, pensó, seguía caminando de un lado a otro. Apareció de nuevo con dificultad, con una expresión que rayaba en el abatimiento. ¿Qué pasó? A Clarion le dolía la cabeza por el esfuerzo de recordar. Allí, con el frío instalado en su interior, la respuesta se le escapaba. Ella. Todo parecía tan lejano, como si se estuviera observando a sí misma desde una gran altura. ¿Qué estás haciendo? Logró preguntar Clarion. Su propia voz sonaba confusa. Milori se sobresaltó, claramente sorprendido de encontrarla despierta. Después de un momento, sus rasgos adoptaron una compostura sombría. Nada. ¿Dónde están tus sanadores? Ella frunció el ceño, luchando por concentrarse. Campos de matricaria. ¿Dónde está eso? La desesperación se reflejaba en su voz. La respuesta claramente le importaba. Ella podría aferrarse a la conciencia, solo por un poco más. El borde del verano y el otoño.
Milori respiró profundamente para tranquilizarse. Está bien, entonces. Ante la resolución de su voz, se le ocurrió, demasiado tarde, por qué le había preguntado. Los recuerdos volvieron a inundarla. El enjambre de pesadillas. Una detonación de luz. Milori, decidido a devolverla a las estaciones cálidas. Un rayo de urgencia atravesó su delirio, no puede. Si cruzara la frontera, se rompería las alas. Tenía que haber otra manera. Si pudiera encontrar la fuerza para caminar o incluso mantenerse ahorcajada sobre Noctua. Pero no, apenas podía mover un dedo. Incluso su temblor había cesado, como si su cuerpo hubiera perdido la esperanza de volver a calentarse. Su única oportunidad era su magia. Aunque nunca había logrado teletransportarse, el Viña le había enseñado la teoría detrás de eso. Si podía lograrlo solo una vez en su vida, tenía que ser ahora. Buscó en lo más profundo de sí misma y sintió como si se raspara las uñas contra el fondo de un pozo seco. Un suave jadeo de dolor se le escapó. No quedaba nada. Así que no había otra opción. Déjame, dijo con voz áspera. Mientras la bebía, su pánico se transformó lentamente en agonía. Ambos sabían que en ese estado, era mucho más probable que cayera que llegara intacta hasta donde estaban los curanderos. Tu brillo se ha extinguido casi por completo. Supuso que así era ahora que lo mencionaba. A lo lejos, notó su piel cetrina, la noche, sin un resplandor que la hiciera retroceder, se posaba sobre ella como un paño mortuorio. Clarión no sintió dolor, pero la mirada en sus ojos la desgarró, completamente indefensa. Era como si él estuviera muriendo junto con ella. Había pensado en argumentar algo, pero se le estaba escapando. Era demasiado difícil forzar las palabras a salir. Demasiado difícil aferrarse a la conciencia. Cuando cerró los ojos, él dejó escapar un sonido estrangulado. Con un aleteo de sus alas, flotó sobre la espalda de Noctua y la abrazó. Milori, detente. Él no le respondió. Se limitó a tomar las riendas con una mano y hacerlas chasquear, instando a Noctua a que volara una vez más. Ni siquiera se inmutó cuando se elevaron sobre la frontera. Pasar a la primavera era como sumergirse en agua caliente. Mientras la inundaba, Clarión quiso sollozar de alivio y horror. Un hada de invierno no tenía protección allí. Por favor. Sus labios formaron la palabra, pero solo salió como un hilo de ese onido. ¿La había oído siquiera? Con la cabeza apoyada en su hombro, lo único que podía ver era su mandíbula apretada con determinación y su mirada acerada fija al frente. Su piel pálida ya había comenzado a sonrojarse. El sudor le perlaba las sienes. Apoyada en él como estaba, podía sentir su corazón acelerado. El calor era demasiado para él. Tus alas. Su voz estaba cargada de emoción. ¿Cuándo había empezado a llorar? Había sido tan repentino. Clarión, pronunció su nombre como una súplica. Comparados con tu vida, no significan nada para mí. Siempre haría ese trato. Esas palabras casi la destrozaron. Las lágrimas resbalaban libremente por sus mejillas, pero no le quedaban fuerzas para enjugarlas. Apenas podía concentrarse en él, el mundo le daba vueltas, veteado por el reuma en sus ojos. ¿Por qué? Plexi Hollow te necesita, dijo en voz baja. Como director, tengo el deber de defender a Plexi Hollow. Eso significa protegerte. Si tan solo tuviera los medios para discutir con él, lo atacaría con todas sus fuerzas. ¿Cómo podía importarle tan poco su propia seguridad? Pero ella había quedado reducida a prisionera en su propio cuerpo, obligada a observar cómo él se sacrificaba por ella. Era la peor clase de tortura que podía imaginar. Enfadarte si quieres, dijo, pero no puedo perderte. Desdichadamente, comprendió que ella haría lo mismo. ¿En qué tontos se han convertido sus corazones? Clarión supo el momento en que entraron en el verano. Debajo de ellos, había una mancha de verdes exuberantes y flores doradas. Pero su calor suspiró sobre su piel como si le diera la bienvenida a casa. El agua le caía por el cuello mientras la nieve enredada en su cabello se derretía.
Lentamente, la sensibilidad regresó a sus extremidades. No lo quería, no cuando sentía como si 1000 agujas perforaran su piel, que alguna vez estuvo entumecida. Sin embargo, el calor del aire no hizo nada por el frío que sentía en su interior. Su pecho estaba tan oscuro y vacío como el espacio entre las estrellas. La respiración de Milori se volvió entrecortada y se le erizaron los pelos que le rodeaban la cara. Para él, aquel era, con diferencia, el lugar más peligroso de Texie Hollow. Al menos por la noche, solo hacía bochorno, nada que ver con las sofocantes tardes bajo el sol abrasador. El familiar aroma de la matricaria llegó hasta ella. Cuando Clarion volvió su mirada llorosa hacia afuera, vio cada blanco pétalo bañado por la luz de la luna. Nunca antes había parecido tan hermoso ni tan horrible. Ahí está, dijo ella miserablemente. Cuando aterrizaron en el campo, Milori se deslizó de la espalda de Noctua y aterrizó pesadamente, como si apenas pudiera sostener su propio peso. Se acercó a la puerta de la clínica de los talentos sanadores con pasos lentos y tambaleantes. Clarion no podía apartar la mirada de sus alas. Estaban plegadas contra su espalda, pero parecían estar, marchitándose. No, pensó. Me estoy derritiendo. Goteaban de los extremos como carámbanos en el deshielo de principios de primavera. La sola visión de los carámbanos le revolvía el estómago con nauseabundas oleadas de culpa. No podía imaginar la determinación que hacía falta para soportar ese tipo de dolor. Llamó a la puerta y su puño cayó débilmente contra ella. En cuestión de momentos, un talento sanador apareció en el umbral, iluminado por la luz que se filtraba desde el interior. Clarion no podía oír lo que decían desde allí, pero podía imaginar el tono general de su conversación. Observó las emociones que desgarraban a la sanadora mientras Milori hablaba, la confusión dio paso a la conmoción y luego a la calma sombría nacida de la urgencia. Ella le hizo un gesto con la cabeza y luego desapareció en el interior de la clínica. Dejó la puerta entreabierta. Una luciérnaga mensajera se arrastró por el hueco y se dirigió hacia el árbol de polvo de hadas, su vientre parpadeaba con la señal de emergencia. Milori volvió hacia ella. Voy a tener que moverte. Con un suave gruñido de esfuerzo, la bajó de la espalda de Noctua. La levantó en brazos y la llevó a la clínica. Su piel, normalmente tan fría contra la de ella, se sentía febrilmente caliente. Las velas ardían tenuemente, derretidas hasta convertirse en charcos de cera en sus platos poco profundos. El olor relajante de las hierbas curativas, pamplina mentolada y raíz de bardana acre, perfumaba el aire. Lo único en lo que podía concentrarse era en el rítmico goteo, goteo, goteo de sus alas contra las tablas del suelo. «Vuelve aquí», gritó alguien a Milori. Milori atravesó la clínica con paso vacilante. En la oscuridad casi total, Clarion no podía distinguir gran cosa, pero se dio cuenta cuando pasaron bajo la cortina de suculentas. Las hojas cerosas chocaban entre sí y le rozaban la cara casi con ternura. La llevó a la habitación reservada para las hadas en estado crítico. Aún no parecía del todo real, incluso cuando la acostó en la cuna. Le castañeteaban los dientes. Milori se desabrochó el broche que llevaba en el cuello y le puso su capa encima. Pensaba en ella, incluso ahora. «Vete», susurró Clarion. «Por favor». Parecía afligido. «No puedo». Se arrodilló junto a su cama. «Todavía no». «Por favor, Milori». Buscó algo, cualquier cosa, para convencerlo, pero no encontró nada. Apenas podía entender los sonidos que salían de su boca. A través de su delirio, podía ver el sudor que cubría su rostro. Podía oír a los curanderos gritándose unos a otros. Clarion solo registró sensaciones fugaces. Agua fría en sus labios. Destellos de polvo de hadas. El pinchazo de una aguja. Y el calor, que regresaba lentamente, muy lentamente. No sabía si habían pasado minutos, horas o días cuando oyó una voz. ¿Guardián? El Viña, pensó. Su tono era cauteloso, pero no se parecía en nada a la hostilidad con la que le había lanzado esa tarde. Clarion entreabrió los ojos, apenas, para mirar fijamente la luz de la vela que se proyectaba sobre el techo.
Oscilaba hipnóticamente mientras la llama danzaba sobre la mecha. Qué extraño, estar envuelta en una oscuridad tan absoluta. Sus alas eran transparentes como un cristal oscurecido. Solo las más tenues motas de luz de estrellas brillaban en su interior. Necesitaba saber si estaría bien, respondió Milori con voz ronca. El Viña emitió un sonido entre admiración e incredulidad. Debes irte ahora. Regresa a Winter antes de que sea demasiado tarde. Ninguno de los dos habló. Por un momento, Clarion creyó que no habían sido más que ficciones que su mente confundida había conjurado y que ahora se habían desvanecido. Pero entonces el Viña dijo, gracias. No necesitaba aclararlo. Ella haría lo mismo por mí, dijo Milori. Clarion se esforzó por aferrarse a esas palabras, pero la oscuridad se coló por los rincones de su visión. Lo último que oyó antes de volver a sumergirse fue, vale la pena protegerla. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Cuando Clarion se despertó, el suave resplandor de las linternas llenó la sala de recuperación privada con una luz cálida, que brillaba sobre los frascos y los frascos que se alineaban en los estantes. El cielo fuera de su ventana estaba surcado por franjas de azul profundo y naranja mientras el sol se asomaba por la línea del horizonte. Estoy viva, pensó vagamente. Después de todo, había vivido para ver el amanecer. Incluso debajo de las sábanas, el frío persistía bajo su piel y se enroscaba alrededor de su corazón. Experimentó con enroscar los dedos. Todavía estaban unidos, afortunadamente. No se había perdido nada por la congelación. Retiró la manta y exhaló un suspiro de alivio al ver que sus alas titilaban débilmente en la oscuridad previa al amanecer. Los remolinos de oro que las atravesaban habían regresado, aunque el resplandor que emitían se había atenuado. Cuando se dio la vuelta y quedó de lado, su mirada se fijó en la capa que cubría la silla junto a la cama. Maile. El solo hecho de pensar en él era como un témpano de hielo que le atravesaba el corazón. Cuando cerró los ojos, le ardía el recuerdo de sus alas marchitándose mientras goteaban sobre las tablas del suelo de la clínica. La devoción y la agonía se unieron en su voz cuando le dijo, no puedo perderte. Quizás el Viña tenía razón. Si no le importara a nadie, si se hubiera mantenido alejada como debía, nada de esto habría sucedido. Si Milori la hubiera dejado en la frontera, las estrellas habrían enmendado su error. Tal vez otra estrella hubiera caído esa misma noche para reemplazarla. Otra hada con alas doradas, con un corazón que igualara su talento, una hada equilibrada y práctica, una que no anhelara cosas que no podía tener. En cambio, se había asegurado de que Texie Hollow la tendría, con todas sus imperfecciones, durante toda su larga vida. Ella quería gritar. Quería robar los frascos de los estantes y escucharlos romperse. Quería volver atrás en el tiempo, hacer todo lo que estuviera en su poder para salvarlo de su propio altruismo. ¿Cómo pudo hacer esto? No, ¿cómo pudo haber hecho eso? Si alguien tenía la culpa, era ella. Había sido lo suficientemente egoísta como para atraerlo a su órbita. Una reina no estaba destinada a vivir entre sus súbditos. No podía mezclarse con ellos y enredarlos en cosas que estaban más allá del alcance de sus talentos. Siempre había estado destinada a estar sola. Ya era hora de que dejara de luchar contra ello. Clarín. Se sobresaltó y parpadeó con fuerza al oír su nombre. En su desorientación, tardó un momento en asimilar que la habitación se había iluminado. La luz del sol del final de la mañana se filtraba por la ventana. Ventana, suavizándose al filtrarse a través de las hojas y bañando su rostro suavemente con su calor. Ella debió haberse quedado dormida otra vez. Con los ojos llorosos, se tocó la mejilla. Las lágrimas se habían secado en su piel y le escocían el rostro con la sal. Se la secó con el dorso de la muñeca. Cuando su visión se ajustó a la luz del día, el Viña se enfocó. Estaba sentada en la silla junto a la cama con un profundo cansancio escrito en cada línea de su rostro. Una punzada de culpa se apoderó del estómago de Clarion. ¿La había estado vigilando toda la noche? Estás despierta, dijo el Viña, con la voz cargada de alivio. Gracias a las estrellas. Clarion se incorporó sobre las almohadas.
¿Dónde están Petra y Artemisa? Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Elviña, como si hubiera esperado esa pregunta. Se desvaneció tan rápido como había surgido, reemplazada por una máscara de reina, la que reservaba para transmitir malas noticias con calma y desapego. Ambos están aquí. Vi al alcaide brevemente antes de que se fuera a Winter. Nos pidió que enviáramos curanderos a la frontera para recogerlos. Por supuesto, pensó. Incluso cuando estaba sufriendo, había pensado en coordinar con Elviña cómo llevarlos a casa. ¿Cómo están? Artemis tendrá un largo camino por recorrer para recuperarse, pero se encuentra estable. Petra está dormida, como las demás. A Clarión se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y Milori? Elviña dudó. No tenía buena pinta. Veo. Clarión cerró los ojos con fuerza. Por mucho que quisiera creer que había regresado ileso, no podía ser tan ingenuamente optimista. Ninguna hada del invierno podía permanecer en las estaciones cálidas sin sufrir consecuencias. Si pensaba en ello un poco más, no sabía si podría mantener la calma. Elviña la observó mientras controlaba sus emociones. Cuando se recompuso, Elviña dijo, «Tenías razón, Clarión». Clarión recogió la punta de su manta y se secó los ojos. Se le escapó una risa sin humor. ¿Sobre qué? Sobre el alcaide. Su boca se torció en una mueca de desagrado, como si le doliera admitir que estaba equivocada. Después de un momento, suspiró. Sobre todo. Mi plan era miope en el mejor de los casos, e increíblemente peligroso en el peor. Nuestros reinos deberían trabajar juntos. Clarión había deseado oír esas palabras durante mucho tiempo. Y, sin embargo, apenas podía creerlas. ¿De dónde viene eso? Te salvó la vida, respondió Elviña con total naturalidad. Cruzó las manos sobre el regazo. Por eso, estoy en deuda con él. Entonces todavía había una oportunidad de arreglarlo. Tal vez su magia no había sido lo suficientemente poderosa como para atar a las pesadillas como lo habían hecho los talentos oníricos. Pero el libro de la guardiana también había hablado de una pesadilla que habitaba en las profundidades de su prisión como una abeja reina en su colmena. Una lo suficientemente poderosa como para comandar a sus zánganos, para contener todo su poder. La luz estelar de Clarión había aniquilado a todas las pesadillas que se encontraban fuera del salón de invierno. Si derrotaba a la reina pesadilla, seguramente su hechizo latente se rompería. Pero ella todavía se estaba recuperando. Y además, cada intento que había hecho por ayudar solo había empeorado las cosas al final. ¿Puedes ayudarme? Juntos, con nuestra magia gobernante, podemos destruir las pesadillas, dijo Clarión. No puedo, Elviña sonrió con tristeza. Mi poder está menguando. ¿Menguando? Su voz sonó terriblemente pequeña para sus propios oídos, casi infantil. Elviña abrió la mano. La luz de las estrellas floreció como una rosa en su palma, desplegándose lentamente. Ardía de manera constante, pero ciertamente no tan brillante como Clarión estaba acostumbrada. Elviña cerró la mano. Dedos, apagándolo. Ya no puedo hacer mucho más que esto. Nunca había oído que el talento de las hadas disminuyera con el tiempo. ¿Por qué? Así son las cosas, dijo Elviña. Poco después de tu coronación, regresaré a las estrellas, como lo hicieron todas las reinas que nos precedieron. No. Clarión negó con la cabeza. No podía procesarlo, se negaba a hacerlo. Las palabras de Elviña se desdibujaron hasta perder el sentido. Si eso fuera cierto, seguramente habría visto las señales. Elviña no parecía diferente, ¿verdad? Pero Clarión apenas podía recordar cómo se veía cuando llegó por primera vez a Pexy Hollow. ¿Había canas nuevas en su cabello? Siempre había parecido frágil, con huesos de pájaro y delicados debajo de su piel pálida. Las hadas vivían vidas largas, las reinas incluso más que la mayoría. Pero no se suponía que murieran simplemente de algo tan mundano como la edad. No lo entiendo, dijo finalmente Clarión. Lo siento, Clarión, la voz de Elviña vaciló, apenas. Su frente se frunció por el dolor que intentó controlar sin éxito.
Hay tantas cosas que debería haberte dicho. Debería haberte dicho antes, pero no sabía cómo. Clarion no quería oír eso. Durante mucho tiempo había querido que el Viña le confiara la verdad. Ahora, parecía demasiado para soportar. Las lágrimas ardían en la garganta de Clarion cuando el Viña extendió la mano y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Nunca he estado en el continente, pero he oído muchos informes al respecto. Los humanos aman a sus hijos desde el momento en que nacen. Los crían con la esperanza de que sean mejores que sus padres. Los dedos de el Viña se demoraron en la barbilla de Clarion. Cuando te vi ascender desde esa estrella, creo que entendí algo de lo que deben sentir las madres. Sé lo difícil y confuso que es que te digan desde él en el momento en que respiras por primera vez, el mundo depende de ti. Y en tu corazón sabes que eso es verdad. Vi muchas maneras en las que eras como yo, pero vi muchas más maneras en las que no lo eras. La experiencia me había enseñado muchas lecciones, la mayoría de ellas duras y dolorosas. Quería protegerte de eso. No quería que te lastimaran. Eres valiosa para mí. El Viña dejó caer su mano. El peso de un reino es pesado, y nuestras vidas son largas. Y todas las hadas que amas eventualmente se desvanecerán mientras que tú permanecerás inalterada. Me mantuve apartada para no sufrir más de lo que podía soportar. Te animé a hacer lo mismo, aunque podía ver cuánto te dolía. Y te esforzaste mucho por mí. A Clarion le dolía el corazón por ella, más de lo que jamás hubiera creído posible. Veía a el Viña como la niña que había sido y la mujer que era ahora, una mujer con una existencia larga y solitaria, marcada por la pérdida. El Viña había intentado protegerla de todo daño. Al final, sus mejores esfuerzos solo habían dejado un nuevo tipo de cicatriz, un espejo distorsionado de las propias heridas de el Viña. Pero, por fin, el Viña las había liberado a ambas. Clarion podía elegir por sí misma en qué tipo de reina quería convertirse. Desearía que hubiera un futuro diferente para mí en Texie Hollow, le había dicho Milori. Pensar en él, en un deseo que llevaba a salvo en su interior, despertó algo en ella. La luz de las estrellas se encendió en el frío hueco de su pecho, arremolinándose a través de ella como el calor reconfortante de un fuego en otoño. Tal vez pudiera hacer realidad ese sueño para ambos. Tal vez una buena reina fuera como la estrella de la que había nacido. No una fría y distante, sino una que llevara las esperanzas de sus súbditos hacia adelante. Aunque fuera lo último que hiciera, tenía que hacer que sus sacrificios valieran la pena. Tenía que proteger a Texie Hollow, y a todos los que le importaban, con todo lo que tenía. Ese, decidió, era el tipo de reina que era. Creo que ya lo entiendo, murmuró Clarion. Gracias, el Viña. Por todo. Por supuesto, parecía algo sorprendida. Ahora descansa y recupera fuerzas. Encontraremos juntos la manera de seguir adelante. Juntos. Parecía una idea muy dulce, pero esto lo tenía que hacer sola. Nadie más saldría lastimado por sus fracasos. Cuando la puerta se cerró tras ella, Clarion se aferró a esa chispa de esperanza que brillaba en su interior, cálida como una brasa, y luego se avivó con más fuerza. Para poner fin a esto, tendría que enfrentarse sola a la reina pesadilla, antes de que se liberara. Tendría que pasar por debajo del hielo. Al tercer día de su convalecencia, Clarion planeó su escape. Ella no sabía si algún día estaría realmente lista para enfrentar nuevamente a las pesadillas, pero si su inminente coronación le había enseñado algo, era que uno nunca se sentiría completamente preparado para las cosas difíciles. Esperó hasta que el amanecer tiñó de rojo sangre la línea del horizonte y los sonidos matinales del verano se filtraron a través de las ventanas entreabiertas de la clínica. A esa altura, Clarion ya se había acostumbrado a los ritmos de la vida allí. En esas horas del crepúsculo, los curanderos mantenían un flujo constante de charlas en la habitación contigua, cotilleando sobre algún que otro drama laboral. Nada terriblemente interesante, por lo que Clarion pudo deducir. El alegre canto de los pinzones y los suaves llamados de las tórtolas llenaban los momentos de calma en su conversación. Era ahora o nunca.
Su abrigo de invierno yacía doblado junto a su cama y, cuando lo sacudió, estaba intacto, a pesar de algunas manchas de sangre. Sobreviviría al menos un viaje más al invierno. Todo lo que faltaba era salir de la clínica sin que la vieran. Lo que significaba que tendría que superar el último obstáculo de la magia del talento gobernante, la teletransportación. Nunca lo había logrado antes, pero ahora, con la luz de las estrellas brillando en su interior, no sentía nada más que una tranquila certeza. Clarion se puso el abrigo y abrió la ventana. Decidió que lo mejor sería que su primer intento real no fuera a través de un objeto sólido. Respiró profundamente y cerró los ojos. Ahora, si tan solo se imaginara que cada vez estaba más y más liviana. Un resplandor emanó de su interior. Cuando levantó las manos a la altura de los ojos, pudo ver que sus bordes se volvían más tenues y se convertían en chispas doradas. El pánico instintivo fue rápidamente reemplazado por alegría. Poco a poco, se disolvió en una nube brillante de polvo de hadas. Como si la hubiera convocado su capricho, la brisa se levantó. Bailó entre las hojas y la llevó en su suave corriente. Pasó por la ventana abierta, tan silenciosa e informe como la niebla que se arrastra por la ladera de la montaña. Pasó por encima de las matricarias y se dirigió hacia la línea de árboles. Tan pronto como estuvo a salvo en la sombra del bosque, se permitió tomar forma nuevamente. Ella lo había hecho. Clarion se rió con incredulidad. Se sentía desorientada y con problemas de equilibrio, pero una rápida mirada hacia abajo confirmó que, en efecto, había logrado salir adelante. No había dejado ninguna extremidad atrás, un éxito en su libro. Pero no tuvo tiempo de maravillarse de lo que había hecho. Clarion se elevó a los cielos y partió hacia la frontera. Ahora que la chispa de luz estelar dentro de ella se había reavivado, el frío y el resplandor que se había infiltrado en sus huesos había comenzado a desaparecer. Su brillo no se acercaba ni por asomo a su resplandor habitual, pero la luz del sol que se filtraba en sus alas se sentía casi curativa. Con cada aleteo, chispas doradas danzaban en el aire a su alrededor. Debajo de ella, Needle Point Meadow era un vasto mar verde. Los cardos corrían a toda velocidad entre la hierba alta y, de vez en cuando, chocaban entre sí en su prisa. Era inusual ver tantos amontonados, pero Clarion pronto vio la razón, una franja de campo larga y ennegrecida, como una cicatriz tallada en la tierra. Las pesadillas debían haber expulsado a los cardos de sus hogares. La determinación estalló en su interior, avivada por la ira. De una vez por todas, acabaría con esto. Cuando llegó a la frontera, sintió una punzada de alivio y tristeza al ver que el puente estaba vacío. Bien, pensó. Le resultaría más fácil la tarea si no tuviera que convencer a Milori de que se quedara. Clarion se abrochó los botones del abrigo y cruzó hacia Winter. Bajó del puente e inclinó la cabeza hacia el cielo. Se quedó allí unos instantes, respirando el aire fresco y el aroma de los árboles de hoja perenne, saboreando el frío en las mejillas y observando cómo los copos de nieve caían a borbotones. Nunca había visto Winterwoods a la luz del día. La nieve brillaba como si tuviera incrustaciones de diamantes y el hielo esparcía una luz dorada por el suelo. Hermoso, pensó. Le asombraba que un lugar pudiera albergar recuerdos tan alegres y dolorosos a la vez. Pero quería recordar el invierno así, como un amigo, que la acompañaba en su silencio. El viento le acarició el pelo, tirándole de las puntas casi juguetonamente. «Es hora de liberarte», murmuró. Desde allí, el viaje hasta la prisión de las pesadillas era largo. Si tan solo pudiera invocar a Noctua. Clarion frunció el ceño cuando se le ocurrió la idea. Sin duda, no haría daño intentarlo. Se llevó los dedos a los labios y silbó. No pasó nada. Lentamente, dejó caer la mano a un costado, sintiéndose bastante tonta por haberlo intentado. Pero entonces, un ulular inquisitivo sonó justo encima de ella. Clarion jadeó. Noctua. La lechuza giró la cabeza para inspeccionar a Clarion. De alguna manera, logró parecer bastante incrédula. Claramente, no esperaba que Clarion la llamara. Sin embargo, saltó de su percha y erizó sus plumas a modo de saludo.
Demasiado mareada para recordar su miedo, Clarion prácticamente dio un salto hacia adelante y pasó los dedos por el pico de Noctua. Su mano parecía muy frágil ante la punta mortal del pico. Con qué rapidez, pensó con ironía, había perdido todo su instinto de autoconservación. Tal vez Milori había sido una mala influencia después de todo. Con suerte, no le importaría mucho que ella tomara prestada a su mascota. Lo siento, dijo en voz baja. Hoy solo estamos tú y yo. Noctua parpadeó lentamente. Clarion no estaba seguro, pero parecía que lo estaba aceptando. Clarion la miró mientras se daba cuenta de algo terrible, cabalgaría sola. Pero ya había practicado lo suficiente, sin duda. Y el riesgo de caerse era mucho mayor que el de caminar. Después de todo, tenía que llegar antes del anochecer. Está bien, se aseguró a sí misma, puedes hacerlo. Clarion tomó las riendas y se subió a la espalda de Noctua. Una vez que recuperó el equilibrio, una sonrisa se dibujó en su rostro. No fue tan difícil. Ahora bien, ¿qué hizo Milori para obligarla a ir? Ah, eso era cierto. Tiró de las riendas con cautela. Noctua salió disparada como una flecha. Y como estaba sola, Clarion no se molestó en reprimir su grito. Salieron del dosel en una lluvia de nieve y ramas de pino. El sol se reflejaba en las alas de Noctua, tiñendo los bordes de sus plumas con un brillo iridiscente. La lechuza se lanzó hacia adelante a toda velocidad mientras las riendas se deslizaban inútilmente entre los dedos de Clarion. Se inclinó sobre el cuello de Noctua, con el pelo suelto ondeando violentamente detrás de ella. Después de un frenético momento de forcejeo, agarró las riendas y las agarró con fuerza. Noctua sacudió la cabeza en señal de protesta. ¡Guau! Su voz sonaba entrecortada, mitad terror, mitad alegría. Una vez recuperado el control, Clarion se estabilizó. Le costó toda la fuerza de los muslos y los antebrazos mantenerse en el asiento, pero lo estaba logrando. Con un rubor de triunfo, instó a Noctua a seguir adelante hacia la prisión de las pesadillas. Ahora entendía por qué a Milori le encantaba tanto volar en lomo de búho. Se elevaron sobre los pinos y abedules, y se lanzaron en picado solo cuando Clarion divisó el centro del lago helado. Aterrizaron en la orilla y Clarion desmontó. Le temblaban las piernas y se apoyó contra Noctua. Se quedó al lado de la lechuza, contemplando la brillante extensión del lago. Incluso en la fría luz de la mañana, esa aceitosa sensación de pavor la abrumaba con más implacabilidad que nunca. Luchó por reprimir un escalofrío. Deséame suerte. Noctua le dio un beso en el hombro, lo cual ella decidió interpretar como buenos deseos. Clarion caminó hacia la orilla con pasos lentos e inestables. El hielo parecía más delgado que la última vez que estuvo allí, se movió y crujió bajo su peso. Pero solo cuando llegó al centro, Clarion vio los restos de la barrera que ella y Milori habían creado. Los fragmentos de hielo brillaban como un montón de vidrio roto y los delicados hilos de luz de las estrellas brillaban. Los habían destrozado como si no fueran más que telarañas. La prisión se había abierto lo suficiente para liberar a todas las pesadillas, excepto a las más grandes. Tal vez la magia del talento gobernante fuera realmente incompatible con la magia de los sueños, o tal vez las pesadillas se habían vuelto demasiado poderosas para ser contenidas por más tiempo. Cualquiera que fuera la razón, Clarion se aseguraría de que nunca volvieran a dañar a otra hada. A la luz del día, lo que quedaba debajo del hielo estaba inquietantemente quieto. Clarion podía sentir sus ojos clavándose en ella mientras miraba hacia el mundo debajo del lago. ¿Estaría helando adentro? ¿Habría agua después de todo, lista para arrastrarla a sus profundidades más oscuras? La incertidumbre la desgarraba. Había llegado tan lejos y realmente solo había una manera de averiguarlo. Ella saltó. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias. Clarion esperaba un chapoteo, una ráfaga de frío. Pero mientras se deslizaba bajo el hielo, no había nada más que espacio abierto y oscuridad que la envolvía. Su caída se hizo más lenta y luego se detuvo por completo. Incluso con las alas atadas debajo de su abrigo, flotó en algún lugar sobre el abismo sin fondo, suspendida en la oscuridad total.
Una sensación de hormigueo se extendió por su piel, similar a la sensación de los ojos de un depredador fijos en ella desde la maleza. Algo la estaba observando. Clarion reprimió un escalofrío y echó la cabeza hacia atrás. Desde allí, podía ver la grieta en la prisión por la que había entrado, y, justo más allá, lanzas de luz vaporosa filtrándose hacia abajo. El sol iluminaba el hielo desde arriba, proyectando patrones extrañamente hermosos a su alrededor. El mundo de arriba estaba borroso y tentadoramente fuera de su alcance. Casi podía entender por qué las pesadillas querían escapar tan desesperadamente. No había nada allí abajo, ni luz, ni sonido, ni olores. Eso la inquietaba terriblemente. Luego vino un goteo constante, goteo, goteo. A Clarion se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Sonaba demasiado como. Sacudió la cabeza para disipar el pensamiento y preguntó, ¿quién es? No hay respuesta, solo goteo, goteo, goteo. El sonido rebotó en su mente, enloquecedoramente fuerte. Con cada gota, la culpa y el horror subían por su garganta como bilis. Se giró hacia el sonido y canalizó su poder. La luz de las estrellas se acumuló en sus palmas, pero la cortina de sombras no se levantó. La sensación de presión insoportable, de malicia, se intensificó. Pero vio una fina brizna de blanco contra la oscuridad. Maile. Apenas alcanzó a ver su cabello ondeando detrás de él mientras se alejaba con pasos lentos y vacilantes. Le recordó demasiado cómo se veía la otra noche, mientras subía las escaleras hacia la clínica de los curanderos. ¿Milori? Llamó. Su voz resonó sin cesar en la oscuridad. Él no la reconoció. De repente, sus pies tocaron tierra firme. Se tambaleó al intentar recuperar el equilibrio. No había aparecido nada debajo de ella que ella pudiera ver, pero con cada paso que daba, la oscuridad se ondulaba bajo sus pies como si hubiera aterrizado en la superficie de un estanque tranquilo y oscuro. Poco a poco, echó a correr. Tenía que alcanzarlo. ¿Qué hacía allí? ¿Y a dónde iba? Milori. Ella lo persiguió, pero por más rápido que se moviera y por más lejos que viajaran, él nunca parecía acercarse. La oscuridad se agitaba a su alrededor, las sombras se deslizaban, nadaban y se acercaban. Un cambio en la presión del aire. Entonces, algo se abalanzó sobre ella. Clarion se agachó, esquivando por poco el chasquido de dientes que se cerraban sobre su cabeza. Le disparó un rayo de luz estelar. Fuera lo que fuese, retrocedió, silbando furioso por haber sido frustrado. El corazón le latía con fuerza en la garganta, sus manos, encendidas por su magia, temblaban. ¿Cómo se suponía que lucharía si apenas podía ver a sus enemigos? Pero no podía quedarse allí, no podía perder a Milori en un lugar como ese. Cuando levantó la vista, lo vio de pie a poca distancia, mirándola con esos penetrantes ojos grises. Clarion se lanzó hacia él. Cuanto más se acercaba, más comenzaba a tomar forma el mundo a su alrededor en tonos de carbón. Las siluetas de los árboles surgían de la oscuridad. La hierba brotaba y se agitaba con un viento que ella no podía sentir. Sus pies sabían exactamente a dónde llevarla, qué obstáculo superar, como si se tratara de un sueño por el que ya había pasado muchas veces. Esto ya no era invierno. Milori se dio la vuelta y se alejó de ella con determinación, sin importarle lo que el calor le haría. No, pensó. Lo que ya le había hecho. Ella no podía permitir que eso sucediera otra vez. Las nubes se acumulaban en lo alto, delineadas por un siniestro resplandor violeta. Parecía el momento previo a un rayo, como el momento previo al ataque de una pesadilla. Se le erizaron todos los pelos de la nuca y se le puso la piel de gallina con una ansiedad informe. Su mente se había vaciado de todo pensamiento, pero tenía que detenerla. El aire se volvió más denso y se asentó pesadamente en sus pulmones. Olía a descomposición, un olor vegetal fétido y empalagoso que le revolvía el estómago. Ahora reconocía ese lugar, el último tramo de bosque antes de llegar al río que separaba el árbol de polvo de hadas del verano. Mientras seguía adelante, habría jurado que oyó gritos. Las zarzas brotaron de la tierra y le cerraron el paso. Clarion se abrió paso a empujones y tropezó,
y su bota se enganchó en una enredadera volcada. Se desparramó por el suelo, limpiándose la piel de las manos. La sangre le brotó de las palmas y le goteó por las muñecas. Pero el dolor apenas la afectó. Cuando levantó la vista, lo que vio la dejó clavada en el sitio. La dejó completamente entumecida de horror. El árbol de polvo de hadas se estaba pudriendo. Un líquido negro viscoso goteaba de los extremos de sus ramas y todas las hojas se habían vuelto resbaladizas por la descomposición. Una podredumbre enfermiza lamía los costados del tronco, burbujeando y supurando. Pero lo peor de todo era que había producido un nuevo y débil crecimiento, ramilletes tenues de rododendros y rosas negras que apenas lograban desplegarse. Peligro, decía. Desesperación. Ayúdame. Charcos de pesadillas se alzaban desde el suelo esponjoso de sus raíces, abriéndose paso hacia el pozo de polvo de hadas. Todo lo relacionado con el mundo de las hadas dependía de la supervivencia del árbol. Sin él, no habría polvo de hadas. No habría hogar. Ningún lugar donde las hadas recién nacidas pudieran aterrizar. Pixie Hollow desaparecería, y sin las hadas de nunca jamás, ¿qué pasaría con el continente? No, dijo Clarion con voz entrecortada. No, no, no. Clarion vadeó las aguas poco profundas del río, casi frenética en su desesperación. Sudaba dentro de su abrigo de invierno. ¿Por qué llevaba un abrigo de invierno? A las pocas pesadillas que vio las atacó sin sentido, sin siquiera mirar si sus golpes daban en el blanco o si se quedaban en el suelo. Cuando llegó al otro lado, agarró por el hombro a la primera hada que vio. ¿Qué pasó? Él se apartó de ella, con el asco reflejado en su rostro. Había algo en sus ojos que ella nunca había visto, odio. Eso deformó sus rasgos en un horrible rictus y le hizo brillar los ojos. Verlo la sacudió hasta lo más profundo de su ser. «Lo hiciste», escupió. «¿A mí?» Él se soltó de ella. Clarion se dio la vuelta y descubrió que un pequeño grupo se había reunido detrás de ella, acurrucado cerca mientras observaban cómo se pudría el corazón de su reino. Todos la miraron con odio puro. Los murmullos se extendieron por el grupo, bajos y siniestros. Pudo distinguir algunas palabras aquí y allá: frío, insensible, indigno, error, error, error. Resonó en su cabeza la confirmación de todos sus peores temores. No, todavía podía hacer algo. Todavía podía salvarlos. ¿No había venido allí para salvarlos? El pánico borró todo sentido mientras huía hacia la base del árbol de polvo de hadas. Las hadas yacían esparcidas por las raíces, inmóviles como cadáveres bajo el hechizo de las pesadillas. Algunas de ellas habían comenzado a hundirse en la tierra podrida. Y allí, contra la mancha de podredumbre negra, estaba el cabello rojo de Petra. Petra. La tierra burbujeaba como el agua de un pantano y la arrastraba hacia las profundidades. Clarion hundió las manos, atragantada por el hedor, y la sacó. «Petra», dijo suplicante. «Por favor, despierta». «Lo siento». Los ojos de Petra se abrieron de golpe. Clarion dejó escapar un sollozo ahogado. Al menos había algo bueno en este mundo. Un poco de misericordia. «Tú», dijo Petra, llena de veneno. Se incorporó lentamente y miró a Clarion sin pestañear. «Tú me hiciste esto. Te negaste a escucharme cuando más importaba. Eres tan egoísta». Clarion se tambaleó hacia atrás y chocó contra las espinillas de otra persona. Estiró el cuello y se encontró mirando directamente a la cara desapasionada de Elviña. «Eres una completa decepción», dijo Elviña con un gesto de la boca. «¿Por qué te enviaron las estrellas?» «No lo sé», susurró ella, encogiéndose sobre sí misma. «No lo sé. Ojalá no lo hubieran hecho». El peso de la corona siempre había sido demasiado para soportar. ¿Cómo había pensado alguna vez que podría soportarlo todo? Haber nacido con talento para gobernar era un error. No importaba lo que hiciera, las cosas nunca mejorarían. Siempre estaba destinado a terminar así. Pixie Hollow, arruinada. Ella, sola y vilipendiada. La oscuridad se desprendía del río y la envolvía como niebla. ¿Qué sentido tenía contraatacar?
Clarín. Conocía esa voz, ¿pero de dónde? Se atrevió a levantar la cabeza, pero la sentía muy pesada, y sus párpados aún más. Todo lo que veía eran los rostros crueles de quienes más la amaban y la odiaban con más amargura. Al menos se estaban desvaneciendo lentamente, mientras esta oscuridad se cerraba a su alrededor. Si se lo permitía, podría quedarse dormida para siempre. Clarión, la voz sonaba mucho más tensa que antes, con un matiz de desesperación. No es real. Tienes que despertar. Milori, ¿qué estaba haciendo aquí? No podía estar allí en las estaciones cálidas. Y, sin embargo, no lo había visto hacía apenas unos momentos. No, se dio cuenta. No estaba en las estaciones cálidas en absoluto. Estaba debajo del hielo, en lo profundo de los bosques de invierno. La niebla la había envuelto por completo, tan asfixiante que apenas podía respirar. Si se concentraba, podía ver la luz violeta de la magia de las pesadillas atravesando su entorno. Una ilusión. Como todas esas hadas atrapadas en su letargo, ella había sido arrojada al reino de las pesadillas. Se mordió el interior del labio con tanta fuerza que el dolor la despertó sobresaltada. La horrible versión de pesadilla de Texie Hollow desapareció y no reveló nada más que la oscuridad que la devoraba bajo el lago una vez más. Clarión luchó contra el malestar y aprovechó su poder. La luz de las estrellas brotó de ella en rayos y la oscuridad que la ataba se desvaneció, como una tela cortada en tiras. Cayó de rodillas y aterrizó con fuerza sobre el agua invisible y cristalina que tenía debajo. Le castañetearon los dientes. Pero con la luz de la magia reflejándose en el hielo que tenía sobre su cabeza, se dio cuenta de lo que se había apoderado de ella, un humo púrpura enfermizo que se elevaba en espiral desde las fosas nasales de una criatura enorme. Dejó escapar un suspiro tembloroso y retrocedió a rastras para alejarse un poco. Un siseo gutural rompió el silencio. Dos ojos de reptil se abrieron y la miraron con venganza. Ahora veía lo que acechaba en los rincones más profundos de la prisión. La reina pesadilla. Un dragón. Clarión no podía comprender cómo podía existir algo así. No sabía cómo se suponía que debía enfrentarse a algo así. El terror la dejó clavada en el sitio. Sus manos temblaban violentamente y esa chispa de luz estelar que había. En su interior se sentía terriblemente pequeña ante algo tan inmenso. El miedo no era solo un terror puro e instintivo, o la muerte que te mordía los talones. Era también eso, desesperación. El dragón abrió la boca y reveló hilera tras hilera de dientes dentados, y una luz sulfúrica se derramó en la oscuridad que había entre ellos. Le tomó solo un momento darse cuenta de que era una bola de fuego, lista para ser desatada. Clarín. Clarión se sobresaltó al oír la voz distante de Milori. Levantó la vista y vio a Milori golpeando el hielo desde arriba. Su rostro no se distinguía, pero ella podía ver la desesperada fe que brillaba en él. No olvides lo que me prometiste. Sacó a Clarión de su estupor, lo suficiente como para provocarle una risa leve. Había sido un deseo tan hermoso, por el que valía la pena luchar. No, ella no podía rendirse ahora. En su interior llevaba los sueños de miles de personas que habían visto caer su estrella. Por un momento, se habían sentido lo suficientemente esperanzados o desesperados como para dejar de lado su cinismo y confiarle sus deseos. Mientras los tuviera, no podría sucumbir a la desesperación. Mientras las llamas subían por la garganta del dragón, Clarión se irguió. Ella era la reina de Texie Hollow. ¿Y esta bestia? Era el miedo de una niña, al que se le había dado forma y se le había dejado pudrir durante demasiado tiempo. A la dura luz del día, no era nada en absoluto. Clarión ardía como una estrella, inagotable y aniquiladora. Una luz dorada explotó hacia afuera, llenando la prisión. El dragón bramó mientras, hebra por hebra, el horror y la duda que lo habían creado se desenredaban. Hilos de oscuridad se desenrollaron, desmoronándose en cenizas mientras flotaban por el aire. Al final, no quedó nada más que esto, motas centelleantes de luz de estrellas, transformando lo que había estado vacío en el brillo infinito del cielo nocturno. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de todas nuestras historias.